Vamos a pasar a ver ahora la faz genital, como quedamos en las clases anteriores, y después de la faz genital vamos a completar todo este aporte de Freud con su planteo de la formación de la personalidad, porque esto va a ser de fundamental importancia para entender conflictos que se van a presentar en la edad adulta y sobre los que nos vamos a dedicar nosotros van a ser a los conflictos que se producen en el área sexual. La pubertad interrumpe bruscamente el periodo de latencia, produciendo el desarrollo genital y los caracteres secundarios que diferencian a los sexos. Esta etapa va a ser la que va a tener como función integrar las distintas zonas erógenas que fueron funcionando, mejor dicho, en el transcurso del desarrollo como pulsiones parciales, es decir, que daba prioridad eróticamente a un área en desmedro de las otras. Ahora va a tener que integrarse todas estas distintas pulsiones en una sola que va a ser la faz genital. Estos placeres previos infantiles, llamados también pulsiones parciales, están apoyados en los sentidos, como la caricia en el tacto, la boca a través del beso o la visión a través de lo que sería el voyerismo, aquel que necesita ver como el excitante erótico y no termina esta situación en el coito, sino probablemente en una masturbación. Este voyerismo entonces es una fijación a una etapa primitiva de tipo visual que no ha logrado integrar sus sentidos entonces en una estructura como el coito. Durante el periodo de latencia, los impulsos eróticos vividos con los padres se tornan luego inconscientes si la represión ha sido exitosa, aflorando entonces solamente los sentimientos de ternura, ya que los sexuales van a ser reorientados hacia afuera de la familia. La represión que siente el adolescente en esta etapa, entonces, lo lleva a tener que buscar en la sociedad y a poder descargar su pulsión fuera del grupo familiar al que solo quedará ligado por el cariño. La normalidad de la vida sexual se produce al poder elegir una pareja en el que confluya la corriente tierna y la sensual. Si no logra esta función en una sola persona, se manifiestan diversos cuadros neuróticos de acuerdo al tipo de conflicto que predomine. Una patología frecuente en el varón, debido al modelo victoriano, que escinde a la mujer, llamémosle en la mujer querible, virgen, madre, y la mujer puta, prostituta, y en la que puede sentirse el sexo. Esta situación así de bipartición de la estructura de la mujer es la que ha gestado la sociedad victoriana y en la que todavía algunos varones pueden estar viviendo esta situación. De modo que no pueden erotizarse si no es con una mujer a la que pueden degradar y es este mismo rechazo afectivo las que las hace excitantes sexualmente porque las aleja de la figura de la madre. Con la pubertad, que es un hecho biológico y como vimos se produce este volcán hormonal, moviliza todas las identidades y procesos vividos en las distintas fases psicosexuales. Como defensa a las irrupciones y exigencias sexuales, se aleja normalmente el niño de sus padres, quienes fueron en su infancia sus más preciados ídolos, sus modelos ideales, y encuentra refugio en el mundo de sus compañeros y amigos, y se viven momentos de angustia por la pérdida del mundo infantil. Y este alejamiento que debe hacer en función de la represión de sus padres produce conflictos a veces que por desconocimiento se van complicando. Los padres creen que el hijo dejó de quererlos y el hijo está buscando su propia identidad costosamente, y no es que no los quiera, es que tiene grandes dificultades en este momento. Incluso François Dolto nos dice: la adolescencia es la fase de mayor vulnerabilidad en el ciclo vital. Es un momento donde su identidad está puesta en juego, tiene que afirmarla, tiene dificultades normalmente para esto. Por otro lado,
tiene que tomar decisiones en relación a si seguirá o no estudiando, si va a ir a trabajar, si va a estudiar, en qué va a estudiar, si va a trabajar, de qué modo va a trabajar. Las exigencias más grandes que puede tener una sociedad le son planteados en el momento más difícil de su trayectoria vital. Es esperable entonces que al final de esta etapa adolescente se madure el tipo de elección heterosexual u homosexual. Se atraviesan normalmente conflictos en este tránsito de afirmación de la identidad y el poder lograr armar un futuro destino. Pasaremos a ver ahora cómo Freud consideraba la formación del sujeto, de qué modo se estructura la personalidad. Y esto lo describe a principios del siglo XX, en 1900, él ya tiene armada su concepción de la estructura psíquica en consciente, preconsciente e inconsciente. El preconsciente es aquello que no está en la conciencia en el momento donde el sujeto está teniendo percepciones, es decir, es aquello que puede evocar, es aquello que con la memoria puede traer a la conciencia. No está en ese momento en la conciencia, pero puede ser evocado. Ese es el preconsciente. El inconsciente es aquello que, debido a la represión, le es dificultoso poderse poner en contacto con él y lo puede hacer normalmente a través de los sueños que el inconsciente irrumpe. La conciencia es al despertar, toma la vivencia que ha tenido como algo que no corresponde a su esfera consciente, es decir, que no ha sucedido en la realidad, o mejor dicho, ha sucedido en una realidad psíquica, pero no en una realidad objetiva que funciona por fuera de su cuerpo. Que sería lo que llamamos el mundo real, la realidad. Funciona en el interior, en su fantasía. ¿Por qué? Porque el inconsciente ha podido tocar zonas de la conciencia a través del sueño. También lo puede hacer a través de los actos fallidos y el chiste, dice Freud, que el inconsciente, cuando tiene alguna oportunidad, que ve que hay una posible filtración, emerge sobre la conciencia y da datos sobre los contenidos que los está movilizando, que están movilizando el inconsciente en los aspectos inconscientes. Es decir, que hay aspectos inconscientes que irrumpen en la conciencia y generan una situación de extrañeza. Siempre la aparición de algo inconsciente en la conciencia genera extrañeza, pero si pudiéramos, entonces, que es el proyecto del psicoanálisis con cada paciente, si pudiéramos hacer consciente todos estos elementos que están como queriendo emerger y de alguna manera la represión los limita, si pudiéramos tener un sistema, y eso es lo que considera el psicoanálisis, que con la asociación libre podemos evocar estos conflictos y estos conflictos al aparecer en la conciencia dejan de tener esa tensión inconsciente y el sujeto es más libre, es decir, tiene más control sobre su propia psiquis. Es decir, que, sintetizando, todos los aspectos que hemos visto de la sexualidad infantil tienden a ser autoeróticos. Con la genitalidad tenemos la posibilidad de incluir la relación con el otro para poder producir no solo la descarga entonces de las pulsiones libidinales, sino también para poder integrar el afecto con la sexualidad. Vamos a ver entonces de qué manera Freud nos plantea cómo sería para él el funcionamiento psíquico desde el nacimiento y cómo se estructura entonces la personalidad. Las funciones o áreas que describe Freud, que van a formar parte de la formación de la personalidad, son entonces el ello, el yo y el superyo. Estos conceptos son fundamentales en la teoría del psicoanálisis y es lo que intentó explicar el funcionamiento psíquico humano de la personalidad.
El desafío de la vida es mantener la mayor armonía posible entre estas tres instancias y veremos cómo son y cómo interaccionan entre sí. Para ello comenzaremos por describir el ello. El ello es el motor biológico de la vida y es primitivo e innato, y se guía por la lógica del deseo y el placer. Es un reino interior, es el mundo regido por el principio del placer, como decíamos. Tiende a apropiarse de todo lo bueno, todo lo que siente que necesita. En el caso de la madre tiende a apropiársela sin ningún tipo de reciprocidad. Todo debe ser satisfecho inmediatamente, sin demora, y comienza paulatinamente a diferenciarse dentro del ello el yo, porque el yo es la instancia que nos va a hacer conectar con el mundo interno y con el mundo externo. El yo entonces comienza a formarse o a diferenciarse del ello y es el intermediario con el mundo externo. El superyo contrarresta al ello y representa los pensamientos morales y éticos recibidos de la cultura en la que se está viviendo. Es la conciencia moral que critica y reprocha a vivencias o actitudes consideradas patológicas o reprobables por la sociedad. El niño siente celos y competencia con su más poderoso rival, el padre, a quien ama e idolatra. Siente que es más grande y poderoso, debe aceptar la imposibilidad de quedar ligado a la madre, aceptar el tabú del incesto y la idea de identificarse con su padre. Acepta la ley del padre, es decir, a la cultura, porque se instala la represión y nace el superyo. Y debe buscar al otro fuera de la familia y abandonar la autoestimulación o masturbación como única posible satisfacción. Debe ir por impulso de la libido hacia un otro en el mundo externo. Debe paulatinamente pasar del primado del placer del ello al principio de realidad del yo. Se forma entonces un ideal del yo, de lo que se debería ser o hacer. Es una internalización de lo que ha logrado la familia o la pareja en relación a su hijo. El yo entonces sigue el principio de realidad que intenta satisfacer las exigencias del ello, pero de una manera apropiada. Y puede demorar la respuesta si es necesario para lograr lo que se ha propuesto. El desafío de la vida es mantener la mayor armonía posible entre estas tres instancias. Esquematizando el pensamiento psicoanalítico, la no resolución del conflicto edípico dificulta la elección de pareja y la fusión entonces entre sensualidad y ternura, que darían estabilidad a una relación amorosa. Estamos acá con Alejandro Zubeda, que es un médico pediatra, especialista en estadística para ciencias de la salud, y tenemos mucho interés que nos hable sobre el tema de la sexualidad infantil, porque vieron que hemos desarrollado todo este tema teóricamente, pero vamos a ver en la práctica. Alejandro, ¿vos qué pensás? Esto de la sexualidad infantil que describió Freud en su momento, ¿es un aspecto importante en la entrevista pediátrica? Así como tenerlo presente permanentemente, no. Digo, no es una cosa, no estamos pensando permanentemente en lo que describió Freud. Sí, digo, hay algo a lo mejor, porque no es una cosa que incluso estudiemos en nuestra especialización. Ah, sí, digo, pero sí, bueno, eso es extraño. No es una cosa a la que sí, hay decir, a través de a lo mejor teorías nuevas y demás, donde se habla de que, es decir, la sexualidad ocupa un lugar importante desde el nacimiento. Bueno, porque ese sería el aporte de Freud. Sí, a lo mejor en su evolución. Sí. Pero no nos planteamos como que Freud dijo esto. No, claro, exacto. Sí. Pero vos me comentabas que sí toman muy en cuenta la teoría del apego. Sí. Que sería lo más moderno en términos... El vínculo entre la madre, el padre, los hermanos y el paciente que nos llega a la consulta,
Eso lo estamos evaluando permanentemente, ¿no? Más allá de todos los hitos que vamos considerando en cada consulta, de acuerdo a la edad, vamos viendo, es decir, de qué manera se están vinculando la madre con el hijo. Digo, eso es una cosa que estamos mirando permanentemente, en donde lo que tratamos de sugerir siempre es que haya un vínculo corporal durante los primeros meses de vida, casi permanente, en tanto y en cuanto se pueda mantener. Lo que sucede es que se ha planteado que el primer año de vida es fundamental en la medida en que se puede crear la confianza básica. O sea, podemos creer o no creer en nuestro futuro, en nuestras posibilidades, que hacen a qué podemos llegar a ser en este mundo. ¿Eso ustedes lo observan? Totalmente. Si no hay un buen vínculo entre el bebé y un adulto que lo esté cuidando, este adulto puede ser la madre o puede ser otra persona, pero lo tiene que estar cuidando, las consecuencias pueden ser bastante duras a lo largo de toda la infancia, incluso en la adolescencia. Claro. Así ocurre con chicos que fueron adoptados de orfanatos, en general en el extranjero, sí, y que van desarrollando situaciones de mala inserción social a medida que van creciendo, y esto es porque durante el primer año o 2 años de vida no tuvieron alguien que los contuviera. Y escúchame, yo les planteaba en las clases esto de que la masturbación puede empezar muy tempranamente y nos llama la atención que están descritos en bebés y sobre todo hay un periodo de bebés y también un periodo entre los 3 y 5 años que aparentemente es digamos, hay un descubrimiento de la zona genital y un interés que por momentos también debe preocupar a los padres, me imagino. Sí, digo, a los padres les preocupa que los chicos se reconozcan el cuerpo. Digo, esto es, por ejemplo, al tercer mes de vida, es decir, los chicos tienen un mayor manejo de la línea media y entonces pueden elegir cuándo meterse la mano en la boca y no que sea una cosa azarosa. A medida que esto ya les preocupa a los padres. A medida que van creciendo, van teniendo mayor destreza motora y con eso, es decir, van, por ejemplo, accediendo a todos los orificios. La oreja, la nariz, la boca, si llegan al ano y todo lo que es en las nenas la vulva y en los varones el pene. Y lo exploran hasta el punto en donde ven cuál es el límite de lo que tienen y lo que van descubriendo en eso. Entonces, es decir, la masturbación, así como la definimos, digo, en realidad es el descubrimiento de cada parte de su cuerpo. ¿No? Y lo hacen desde muy temprano. Desde el punto de vista freudiano se habla también que comienza un autoerotismo, es decir, el propio cuerpo se convierte en fuente de placer, es un descubrimiento. Sí. ¿Y los padres actúan así, reconociendo que esto es normal? Sí, en algunos casos les preocupa. ¿Cómo manejan ese tema? Les preocupa, digo, y entonces el pediatra lo que tiene que hacer es despreocuparlos, es decir, que exploren todo. Que es normal que mientras el chico no se lastimen, porque a veces es decir, se ponen muy obsesivos con alguna conducta, hay que cuidar de que no se lastimen, pero si no... Sí. Y con respecto a querer observar el otro cuerpo, es decir, los juegos que a veces son, que incluso yo les planteé en las clases que los trobriandeses toman como totalmente normales, juegos que consideran sexuales entre chicos de la misma edad, o incluso con hermanas, primas. Esta exploración también de la necesidad del cuerpo del otro, ¿eso lo incluyen? ¿Lo de los juegos sexuales infantiles? No es un tema que se pregunte de rutina en la consulta. Digo, no es algo, es decir, sí el autoerotismo, pero la relación con el cuerpo del otro no es un tema que consultemos tanto, ni que los padres traigan tanto a la consulta. Alguna vez sí, preguntan si, es decir, con un amiguito del jardín pueden estar toqueteándose. O hasta qué punto es normal. Claro. Entonces hay que poner un poco de pautas ahí a ver cuándo se considera normal y cuándo
cuando. Pero digo, no es una cosa que se vea con una No, pregunta que se pero ve con frecuencia. yo sé que también se plantea que cuando hay demasiada erotización en un chico y hay una cierta obsesión también por los genitales, sobre todo por ver genitales de adultos, Claro, ¿no? ahí ya- Ahí eso ustedes ahí- lo toman en Eso hay que cuenta. tomarlo en cuenta porque siempre está el temor a lo que sea el abuso infantil. Digo, y entonces, es decir, cuando hay una excesiva genitalidad y exhibicionismo del chico es porque hay algo que no puede no estar bien. Que puede haber una situación de abuso. Siempre, sí. Siempre, sí. Eso Siempre, hay que- incluso no solo desde la exhibición de su propio cuerpo y demás, sino a través de comentarios que puedan llegar a ser. Digo, es decir, con respecto a cosas que a lo mejor ellos no deberían estar todavía en conocimiento, no deberían tener en su conocimiento. Y si vos tuvieras que dar un consejo a los padres en el sentido de actitudes que tienen que tener en relación a la sexualidad de los hijos, ¿qué les dirías que aprovechamos esta Acompañarlos entrevista? siempre en el descubrimiento. Acompañarlos en el Siempre descubrimiento. sí. Como que no tienen que tener temor a esa Ninguno. etapa, que es una etapa normal para ir formando la sexualidad adulta. Totalmente. Sí. Bueno, te agradecemos la colaboración entonces con este Bueno. curso que estamos haciendo. Bueno, Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Jorge. Hasta luego, Hasta seguimos luego. la próxima.